Bienvenidos a Espíritu Paranormal. Pónganse cómodos, apaguen todas las luces de la habitación y acompáñenos en el siguiente relato. Un saludo muy especial para toda nuestra gran comunidad que nos escucha desde distintas partes del mundo. Y de manera muy particular, hoy mandamos un abrazo fuerte a toda nuestra audiencia en el estado de Michoacán. Hay objetos que guardan una dualidad inquietante. Las sonrisas pintadas, los rostros de cerámica y las miradas fijas están diseñadas para traer alegría. Pero cuando la luz se apaga, esa misma sonrisa puede convertirse en la peor pesadilla. En los antiguos pueblos de México, donde las casonas conservan paredes de adobe, techos de madera y recuerdos de más de un siglo, los juguetes heredados no son simples adornos, son recipientes de memoria. Y cuando un objeto presenció una tragedia en el pasado, la porcelana y la tela parecen absorber esa agonía. Tarde o temprano, la energía acumulada despierta y exige ser escuchada. Hoy les traemos el testimonio completo de Roberto, quien nos escribe desde Michoacán, muy cerca de la zona de Pátzcuaro. Él nos cuenta la historia de un antiguo payaso de cerámica que perteneció a su familia desde los años 50, sin saber que al sacarlo del viejo baúl de su abuelo, traería de vuelta a un visitante que nunca debió ser molestado. Escuchen con mucha atención. Esto es Relatos de Michoacán, la aterradora historia del payaso de trapo. Esto que les voy a contar sucedió hace unos 4 años. Tras el fallecimiento de mi abuelo, a mi familia le tocó limpiar su vieja casona cerca del centro de Pátzcuaro. Era una casa enorme, de patios interiores, arquería de madera y un granero al fondo que llevaba décadas juntando polvo. Mi abuelo era un hombre muy cerrado, de esos que guardaban todo en baúles de madera con candados de hierro. Limpiando el granero, encontré un cofre pesado. Al romper el candado herrumbroso, descubrí varias fotografías antiguas, periódicos viejos y en el fondo, envuelto en un costal de yute, atado con un mecate, vi una figura. Era un muñeco antiguo, un payaso de trapo de unos 40 centímetros, con traje de tela satinada ya descolorida y gastada por los años, pero lo que helaba la sangre era su cabeza. Estaba hecha de una cerámica muy pesada, pintada a mano con un maquillaje blanco, labios rojos sonrientes y unas cejas negras muy marcadas. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos de cristal. Tenían una mirada fija, cristalina, que parecía seguirte sin importar desde qué ángulo lo vieras. Tenía una pequeña campanita de metal cosida en la punta del gorro de tela. Me pareció un recuerdo curioso y valioso de la infancia de la familia, así que decidí llevármelo a mi casa en Morelia, para ponerlo de adorno en un sillón individual que tengo en la sala. Esa misma tarde acomodé el payaso sentado en el sillón. Su rostro de cerámica brillaba con la luz de la lámpara, pero al caer la noche y apagar las luces, comenzó la pesadilla. La primera noche todo estuvo en calma, pero a la segunda noche, exactamente a las 2:30 de la mañana, me despertó un ruido proveniente de la planta baja. Era un tintineo metálico muy suave. El sonido seco de la campanita de metal del gorro venía de la sala. Sonaba como si alguien estuviera moviendo suavemente el muñeco de lado a lado, o como si el payaso estuviera dando pequeños brincos sobre el cojín del sillón. Pensé que algún gato se había metido por la ventana. Agarré una linterna y bajé los escalones despacio para no hacer ruido y encendí la luz de la sala de golpe. Todo estaba en orden. El payaso seguía sentado en la misma postura sobre el sillón, sonriendo hacia la pared. Me reí de mi propia paranoia, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala broma. Volví a subir a mi recámara y me dormí. A la noche siguiente ocurrió lo mismo, pero esta vez fue diferente.
A las 3 de la mañana escuché de nuevo el tintineo en la planta baja. Pero después del cascabel, escuché el sonido de pasos torpes, pesados, subiendo por los escalones de madera de mi casa. Y a cada paso, la campanita sonaba más. Me quedé petrificado bajo las cobijas, con el corazón latiéndome en la garganta. Escuché clarito cómo las pisadas se detuvieron justo del otro lado de la puerta de mi habitación. A través del espacio que queda entre la puerta y el piso, vi romperse la luz del pasillo por la sombra de algo pequeño parado ahí. En ese instante, escuché una risita infantil. No era una risa alegre. Era una risita aguda, ahogada, como si quien se reía tuviera la garganta llena de tierra o agua seca, y de inmediato escuché como unas uñas estaban arañando la puerta. Me armé del poco valor que me quedaba. Encendí la lámpara de buró y abrí la puerta de golpe. Ahí, a mitad del pasillo, tirado sobre la alfombra a 1 metro de mi puerta, estaba el payaso. Ya no estaba abajo en el sillón de la sala. Estaba tirado de lado en el pasillo, pero la cabeza estaba girada en un ángulo imposible, 90 grados hacia arriba, mirándome directo a los ojos, con esa sonrisa pintada. Alucé hacia el techo y la luz parpadeó. Sentí un bajón de temperatura insoportable como si hubiera abierto un congelador. Sobre el piso del pasillo se veía el rastro donde el trapo del muñeco había sido arrastrado. Salí corriendo de la casa esa misma madrugada y me fui a quedar a un hotel. Al día siguiente hablé con la tía abuela, la hermana mayor de mi abuelo que aún vive en Michoacán, para preguntarle si sabía la historia de ese juguete. Cuando le mencioné lo del payaso y la campanita, mi tía abuela guardó un silencio sepulcral y después se soltó a llorar por el teléfono. Me contó una historia que la familia había mantenido oculta durante más de 60 años. En los años 50, mi abuelo tenía un hermano menor llamado Toñito. Era un niño de 4 años que padecía de una enfermedad muy grave que lo mantenía en cama. Y el único juguete que le hacía compañía era ese payaso de cerámica que le había regalado su madre. Una noche de tormenta en Pátzcuaro, la salud del niño empeoró drásticamente. En medio de la fiebre y el delirio, el pequeño aferraba el payaso contra su pecho, llorando porque decía que el rostro del muñeco le hablaba en la oscuridad. Cuando el niño finalmente falleció esa madrugada, las manos del pequeño quedaron agarrotadas, sujetando con fuerza la cabeza del payaso. Mi bisabuelo, destrozado por el dolor y por el horror de ver el apego que el niño le tuvo a esa figura en sus últimos minutos de vida, tomó el muñeco, lo envolvió en un costal y lo cerró bajo candado en el baúl del granero, prohibiendo a todos volver a tocarlo. El payaso llevaba más de 6 décadas encerrado en la penumbra, cargando con el último aliento y el dolor de ese niño. Al sacarlo del baúl y llevarlo a mi casa, había liberado la energía trágica que se quedó atrapada en la cerámica. Esa misma tarde, regresé a mi casa acompañado por un sacerdote y por mi tía. Hicimos una oración por el descanso del alma del pequeño en la sala. Llevamos el payaso de vuelta a Pátzcuaro y el sacerdote nos ayudó a bendecir la pieza y enterrarla de forma sagrada en el panteón municipal, cerca de la tumba donde descansan los restos del niño. Roberto nos cuenta que desde el día en que llevaron el muñeco al panteón, los ruidos en su casa cesaron por completo y nunca más volvió a escuchar el tintineo de la campanita ni las pisadas en el pasillo. Historias como la de Roberto nos recuerdan que las figuras con rostros humanos, especialmente las de cerámica o porcelana, son acumuladores de energía por excelencia. Cuando un juguete está presente en los momentos más oscuros o trágicos de una familia, la impronta del sufrimiento puede quedar guardada en la materia.
Al mover esos objetos de su lugar de descanso, despertamos memorias que llevan décadas buscando paz. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en Michoacán y en todo México. A nuestra querida comunidad de Espíritu Paranormal, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Si este relato les conmovió y les erizó la piel, no olviden dejarnos su pulgar arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Déjenme en los comentarios, ¿nos escucha gente de Michoacán o de algún otro estado que tenga juguetes o figuras antiguas guardadas en baúles? ¿Alguna vez han sentido que el rostro de un muñeco viejo los observa en la oscuridad? Los estaré leyendo a todos. Esto fue Espíritu Paranormal y nos escuchamos en el próximo relato.